Shalom a todos, bienvenidos al canal, soy Ahmed Najarwadi. Vamos a comenzar con uno de los textos más difíciles de explicar y es el texto que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 29, que dice así: el apóstol Shaul: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Hay varios factores que dificultan la interpretación de este pasaje de las Escrituras. Primero, el texto es muy breve y el rabino Shaul no lo elabora. Segundo, no existe otra referencia a esta práctica en todo el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento. Y tercero, parece sugerir que es incompatible con lo que Pablo dice acerca del bautismo en otras partes. Por lo tanto, existe toda una serie de interpretaciones entre los expositores bíblicos. Un comentador hizo una lista con cerca de 40 interpretaciones posibles. Esta variedad nos dice que es difícil dar una explicación final o una conclusión, y sea cual fuere lo que el rabino Shaul haya dicho, era solo un valor particular para los corintios. Y a pesar de todo, te presentaré dos interpretaciones que parecen ser las más promisorias, y luego voy a decir cuál es la correcta para concluir con la explicación de este tema. Y para entender un pasaje, es bueno que nosotros tomemos en cuenta el contexto, es decir, lo que dice antes del texto y después del texto, para poder tener una vislumbre mucho mejor de qué fue lo que dijo o que quiso decir el rabino Shaul con relación al bautismo por las personas muertas. Primero tenemos que leer 1 Corintios capítulo 15 para luego poder interpretar qué fue lo que quiso decir el rabino Shaul con relación al bautismo por los muertos. Comenzamos con 1 Corintios 15 en el contexto. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice en griego, estáis siendo salvados, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Yahshua fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y dice en griego, y que ha sido resucitado el tercer día conforme a él, conforme a las Escrituras, y que apareció a Keifa, que es Pedro, y después a los 12, como dice 12, es un título oficial del grupo apostólico. No significa que Judas ya estaba vivo, sino que es un término absoluto apostólico de los 12. Dice el versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales, dice, la mayor parte viven y otros duermen. Usa el verbo koimao, que significa dormir, que es el mismo verbo que se usa con relación a Lázaro en Juan capítulo 11, versículo 7. Después apareció a Jacobo, este Jacobo es hermano de Yahshua, después a todos los talmidim y al postrero de todos como a un abortivo o como un aborto, como se debe de traducir. La palabra me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los talmidim, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la congregación de Yahweh. Esto está en Hechos capítulo 22 y el versículo 4, entre otros textos. Versículo 10, por la gracia de Yahweh soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. La palabra que usa ahí es vacío, que nos, conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Yahweh que fue conmigo, porque o yo o ellos así predicamos y así habéis creído. Verso 12. Ahora pasamos a los creyentes, que resucitarán, así como Yahshua murió y resucitó. Dice, y si Yahshua es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, Yahshua tampoco resucitó. Y si Yahshua no resucitó, ahí aparece la palabra kenos, traducida vana, que debe decir vacío. Es entonces nuestra predicación, nuestra querigma, o sea, lo predicado. Vana, o sea, vacía es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Yahweh, porque hemos testificado de Yahweh que Él haya levantado a Yahshua, el cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Yahshua resucitó. Y si Yahshua no resucitó, vuestra fe es vana. La palabra
Vana, aquí es diferente. La palabra del versículo 14 no es kenos. La palabra que usa ahí es inútil. Se debe traducir como inútil. Y si Yahshua no resucitó, inútil es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, los que durmieron, o sea, los que están muertos en Yahshua, son perdidos. Verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Yahshua, somos los más miserables. Y la palabra que usa ahí para miserable es enlenóteros, que significa digno de lástima de todos los hombres. Versículo 20. Mas ahora Yahshua ha resucitado a los muertos, primicia de los que han dormido. La palabra es hecho, no está en el original griego. Continuamos con el 21. Porque por cuanto la muerte por un hombre, la palabra entró. No está en el griego, está agregada. Porque por cuanto la muerte por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, todos los que nacimos en este mundo somos hijos de Adán y todos morimos. Así también en Yahshua todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. La palabra tagma en griego es jerarquía, mas cada uno en su rango. Yahshua, las primicias. Luego, los que son de Yahshua, los que murieron por la fe, en su venida, la palabra venida ahí es palucía, que es la misma que usa Yahshua en el sermón que da en Mateo 24, verso 3. Versículo 24, sigue diciendo, luego, el fin, cuando entregará el reino, o sea, ¿qué tipo de reino? El reino restaurado, a Yahweh el Padre, cuando quitará todo el imperio, y la palabra imperio en griego que es ahí, es la palabra arge, que significa principado, cuando habrá quitado todo principado y toda exusía, toda autoridad y potestad, que en griego es dinami, de dinamita, porque es menester que él reine, ¿quién? Yahshua, hasta poner el Padre a todos sus enemigos bajo los pies de Yahshua, según el Salmo 110, verso 26. Y el postrer y postrer enemigo, el artículo él no está en el griego, por eso es que acabo de leerlo, y postrer enemigo, que será deshecho. La palabra deshecho es catargueo y significa eliminar, será la muerte. O sea, este es el último enemigo que va a ser eliminado, la muerte. Continúo con el número 27. Porque todas las cosas sujetó bajo sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetas a él, ¿quién dice eso? El Padre Celestial. ¿Sujetas a quién? A él. Exceptuado aquel, el Padre que sujetó a Yahshua todas las cosas. 28. Mas luego que todas las cosas le fueron sujetas, entonces también el Hijo se sujetará al que le sujetó, o sea, en unidad de voluntad con su Padre Celestial. A él todas las cosas, para que Yahweh sean todas las cosas en todos. Y ahí pasamos al versículo que estamos discutiendo. De otro modo, ¿qué harían los que se bautizan por los muertos? O sea, hipertron necrom, si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Por la gloria que en orden a vosotros tengo en Yahshua el Mashiach, nuestro Adón, cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, o sea, los seres humanos irracionales, de Hechos 19, del 23 al 41. ¿Qué me aprovechan? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No erréis las malas conversaciones. La palabra conversación debe traducirse como compañía. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y este es un proverbio de Meandro, que fue un filósofo griego del año 340 al año 280 antes del Mashiach. Verso 34. Velad pues, velad debidamente y no pequéis. En griego dice, no continuéis pecando, porque algunos no conocen a Yahweh, para vergüenza vuestra hablo. Quiero aclarar que estos textos fueron escritos en griego, no fueron escritos en hebreo. Por esta razón estoy dando el texto y la traducción de lo que dice en griego. Verso 35. Más dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muriere. La palabra antes no está en el griego.
Número 37. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino que el grano desnudo, a causa del grano o otro. La palabra grano tampoco está en el griego. Verso 38. Mas Yahweh le da el cuerpo como quiso, y a cada simiente su propio cuerpo. Todo cuerpo no es la misma carne, no es el mismo cuerpo, mas un cuerpo ciertamente es el de los hombres, y otro cuerpo, así dice en griego, la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Verso 40. Y hay cuerpos celestiales. La palabra celestiales se refiere a los malaj, a los ángeles, se refiere a las luminarias, al sol que irradia, y hay cuerpo también terrenal. Más ciertamente, una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Otra es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Porque una estrella es diferente de otra en gloria, en esplendor, en capacidad, en brillo. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza. ¿Y por qué vergüenza? Porque el cuerpo se convierte en un cadáver que se descompone. Se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, que es la palabra astenia en griego, que significa fragilidad. Se levantará con dinami, que significa con vigor. De ahí la palabra dinamita. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal, que la palabra que usa ahí el rabino Shaul debe traducirse como natural, que es psíquicos. Resucitará cuerpo espiritual. Si hay cuerpo natural y también hay cuerpo espiritual, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en Sige, en alma viviente. El postrer Adán, que es Yahshua, en espíritu, en ruach vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino el cuerpo natural, lo que se traduce como animal. Luego, el cuerpo espiritual. 47. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es Yahshua, es del cielo, de los Shamaim. La frase que es no está en el original, y la frase que es el Adón no está en la traducción. Podría traducirse como el primer hombre que es de la tierra, el segundo hombre que es Yahshua es del cielo, de los Shamaim. Verso 48. Cuando el terreno, o sea Adán, tales también los terrenos, o sea los descendientes de Adán. Y cuál el celestial, también tales los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, o sea de Adán, traeremos también la imagen del celestial, o sea el de Yahshua. Seremos de carne y hueso según el cuerpo de Yahshua en gloria. Esto está en Lucas 24:39, Filipenses 20:21 y Génesis 2:7. Llevaremos a los Shamaín al cielo cuando Yahshua venga en gloria, nuestros cuerpos transformados a la imagen de él. Y él se fue a los Shamaín al cielo en carne y hueso, pero un cuerpo glorificado, que será el semejante cuerpo que nosotros vamos a llevar cuando Yahshua regrese en gloria al reino celestial. Pasamos al versículo 50. Miren, todo lo que hay que explicar para luego comenzar a explicar el bautismo por los muertos. Es por esta razón que nosotros no podemos ignorar el contexto, que es lo que yo estoy haciendo antes de explicar este pasuk, este versículo, porque hay una religión aquí en este país que los miembros de la iglesia se bautizan por los muertos, y voy a explicarlo con humildad qué es lo que significa después de leer todo el contexto. Verso 50. Hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Yahweh, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo en esto? Es que en el estado actual nadie podrá ver a Yahweh y vivir con él. Tiene que ser transformado para poder soportar la gloria de Yahweh, que equivale a toda la creación creada en el universo. O sea, Yahweh es un poder energético que electrocuta, que quema, que destruye. Y para ver a Yahweh con estos cuerpos naturales pecaminosos, Yahweh nos destruiría. Por esta razón, cuando Él venga, Él tiene que transformarnos en el cuerpo de la gloria que Él se llevó para poder soportar su presencia y deleitarnos en su presencia eternamente. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, o sea, no morirán, pero todos seremos transformados. ¿Por qué? Porque cuando Yahshua regrese, encontrará muchas personas de diferentes religiones vivas que lo están esperando. Versículo 52. En un momento
momento, la palabra momento que usa el rabino Shaul es átomo, y átomo representa un 11% de un segundo, o sea que va a ser tan rápida la transformación de los cuerpos de los seguidores del Mashiach, tanto de los que están durmiendo en el polvo, de los seguidores del Mashiach fieles, o como los vivos fieles que verán a Yahshua en gloria venir. O sea, en un átomo, en un 11% de un segundo, en un abrir y cerrar de ojo, Yeshufar, la que dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque será tocado el shofar, y los muertos serán levantados sin corrupción, o sea, sin que se aguzanen jamás. Nosotros, si somos fieles, seremos levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, o sea, este cuerpo que se aguzana, fuere vestido de incorrupción, transformado en la resurrección o en la transformación, los que estén vivos, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria, es decir, destruida. Verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque los sepulcros de los muertos en Yahshua se abrirán, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado, la Torá, la ley. Mas a Yahweh gracia que nos da la victoria por nuestro Adón Yahshua el Mashiach. Así que, hermanos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra de nuestro Adón siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Adón no es inútil, no es vano. ¿Qué es lo que acabo de leer? Leí todo el contexto que habla de que Yahshua murió y resucitó. Luego que se prueba esto, pasamos a que también los creyentes resucitarán, así como Yahshua también resucitó. Y tercero, pasamos, así como Yahshua que resucitó y se llevó al cielo un cuerpo inmortal y de gloria, así también nosotros, si somos fieles, sea que estemos muertos o que estemos vivos, cuando Yahshua regrese en gloria, nosotros llevaremos el mismo cuerpo inmortal pero glorificado que llevó Yahshua al cielo, a los Shamaim. Ahora, con este contexto que yo he leído, que es un poco largo, pero he querido darle una explicación, una base a la explicación que quiero desarrollar, y ahora voy a pasar a la explicación. Siempre deberíamos comenzar por el estudio del contexto, tal como lo hice. El rabino Shaul habla acerca de la realidad de la resurrección de Yahshua para poder reafirmar la enseñanza de la resurrección de los muertos. Los versículos que lo rodean discuten las consecuencias de negar la resurrección, como por ejemplo, el rabino Shaul argumenta que si no existe resurrección de los muertos, arriesgar su vida para predicar el evangelio sería algo absurdo en el versículo 30. Si no existe una resurrección, simplemente deberíamos de gozar el presente. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, según el versículo 32. Ahora, si no hubiera resurrección, ¿por qué algunos se bautizan por los muertos? Las otras consecuencias son relativamente fáciles de entender, pero no son las últimas. Una de las interpretaciones más comunes considera que el rabino Shaul se está refiriendo al bautismo vicario, o sea, alguien que es bautizado en lugar de una persona que murió antes de ser bautizada, lo cual Pablo lo dice para asegurar la salvación. De acuerdo con esta interpretación, que es la que sostienen algunas religiones como los mormones, el apóstol Shaul no está apoyando ni negando esta práctica, sino que simplemente la está utilizando para probar la inconsistencia de quienes niegan la resurrección de los muertos y al mismo tiempo son bautizados o permiten que otros se bauticen por los muertos. Esta posición parece lógica, pero no toda lógica es verdad, aunque toda verdad es lógica, y está lejos de ser cierta esta posición del bautizarse por un vivo de alguien que murió para que el muerto aquel día resucite en Yahshua. No es correcto. Primero, no existen evidencias de que el bautismo vicario, o sea, yo bautizarme por otro, no hay evidencia de que ese bautismo haya sido practicado en la época apostólica, aunque sabemos que se convirtió en una práctica común entre algunos grupos de cristianos herejes.
siglos después, quizás impulsado por su lectura de este texto segundo. Esto está implicando que la tevilá, el bautismo, es una condición indispensable para la salvación, una idea que no parece formar parte de la teología bautismal del rabino Shaul. Tercero, dado que el bautismo requiere un acto de fe que los muertos no pueden realizar, difícilmente el rabino Shaul esté apoyando o ignorando una práctica supersticiosa de esta naturaleza. Estos argumentos basados en la información histórica, al igual que un entendimiento de la teología del rabino Shaul, parecen excluir la interpretación mencionada de que es correcto que una persona se bautice por un muerto. ¿Cuál es el sentido del bautismo por los muertos de 1 Corintios 15:29? Es el siguiente. La frase bautismo por los muertos se refiere, y pongan atención, te lo repito una vez más, la frase bautismo por los muertos se refiere a los nuevos creyentes, a los nuevos conversos. Te lo voy a explicar. Por ejemplo, si algún hijo es seguidor de Mashiach y muere uno de ellos, y yo estoy fuera del pueblo de Yahweh, no estoy siguiendo sus misbot, sus mandamientos, me he transformado en un hombre perverso, y muere un hijo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Que yo, como mi hijo murió, siendo seguidor del Mashiach, y se va a levantar en la resurrección de los justos, cuando Yahshua regrese en gloria, yo me voy a bautizar para encontrarme con él cuando Yahshua venga en gloria, encontrarme con mi hijo que perdí, que él murió en Yahshua, y como yo no estoy en Yahshua, voy a bautizarme en Yahshua para encontrarme con mi hijo que murió en el Adón. Eso es lo que significa bautizarse por los muertos. O sea, al buen ejemplo, como está pasando hoy día, ¿cuántas personas hoy día no han muerto como, vamos a decir, como cristianos, y familiares que son mundanos? Por el buen ejemplo, se bautizan en el Adón para continuar y verse con su hermano o con su hermana o con su padre, madre o familiar o pariente que haya fallecido en aquel día glorioso. Él se bautiza ahora para continuar viendo a sus seres queridos que murieron en cielos nuevos y en tierra nueva. Esta sugerencia está fundamentada en el hecho de que la preposición griega por es hiper y puede ser traducida como por causa de. O sea, 1 Corintios 15:29 debiera traducirse así, de otro modo. ¿Qué harán los que se bautizan por causa de los que murieron? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por causa de los muertos? Esta es la correcta traducción de la palabra hiper, que se traduce como una preposición por. Así que esta preposición griega, hiper, debe traducirse como por causa de o en consideración a, que no carga con una connotación sustitutiva. O sea, yo morir en lugar de un familiar muerto. Esta frase, hiper, que se traduciría en consideración a, podría significar tener en mente el interés de los que murieron, es decir, satisfacer el deseo de los que murieron de ver a sus parientes convertidos al Mashiach y encontrarse con ellos cuando Yahshua venga en gloria. Por causa de esta consideración, estos individuos se bautizan por causa de los que murieron en Yahshua. No sé si me hago entender, pero esta interpretación es lingüísticamente posible y además es consistente, o al menos no contradice la teología del bautismo que encontramos en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado. Es más, se ajusta bien a la pregunta: ¿por qué algunos se bautizan por los muertos? O sea, ¿por qué algunos se están bautizando por causa de los que murieron? ¿Abandonará la fe en el Mashiach ahora que se les ha enseñado que no existe resurrección de los muertos? La manera que el rabino Shaul expresa esta idea parece engorrosa y ambigua, pero yo creo que hoy Yahweh la ha aclarado para edificación de su pueblo. Podría haber sido mejor decir: aquellos que creen por causa de los muertos, más que los que se bautizan por los muertos. Esa es la traducción que debe de tener ahí, en la connotación del griego bíblico. Así que, mis hermanos, ¿qué significa bautizarse por los muertos? Significa lo que ya expliqué. Tomando la preposición griega hiper, H-I-P-E-R, debe traducirse esa preposición como por causa de, no en lugar de, por causa de, o tomando en cuenta a, o en consideración a,
Así que voy a traducirlo como debe traducirse el versículo 29 de 1 Corintios 15 así. De otra manera, ¿qué harán los que se bautizan por causa de los que murieron? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Ven, mis hermanos? El significado es, el bautismo por los muertos significa que murió en Yahshua y yo quiero encontrarme con él, en cielos nuevos y en tierras nuevas, cuando Yahshua regrese en gloria. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Como impío, como incrédulo, por el buen testimonio de mi hijo seguidor de Mashiach o mi hija seguidor de Mashiach que murió en Yahshua, yo me voy a bautizar por el buen ejemplo que dejó y porque me quiero encontrar con mi hija muerta o mi hijo muerto, mi familia muerto en aquel día glorioso cuando Yahshua la resucite, y también yo participaré de esa transformación cuando Yahshua regrese en gloria y continuaré con mis hijos o con mis hijas, mi familia, resucitados y glorificados, así como yo que me bauticé para encontrarme con ellos hoy en aquel día glorioso cuando Yahshua regrese en gloria. Creo que ha quedado bien claro. Si te ha gustado este audio estudio, por favor dame un like, suscríbete al canal, dale clic a la campanita para activar las notificaciones y poder estar hablando de este y otros temas más. Que Yahweh